¿Cómo definimos el concepto de posicionamiento? De una manera muy breve y muy sencilla. Es decir, cómo queremos posicionarnos en la mente de nuestros consumidores, nosotros como empresa. Y lo vamos a diferenciar de otro concepto, que es el concepto de imagen. En este caso, imagen lo vamos a definir cómo nos perciben realmente nuestros clientes o nuestros consumidores. Cuando hablemos de clientes, pueden ser clientes, pueden ser consumidores. Hablaremos de ambos en todo momento. ¿Por qué tiene tanta importancia el posicionamiento? ¿Por qué debemos dedicar al menos esos 30 minutos de charla, de conferencia, a conocer este concepto? En primer lugar, porque no todas las empresas lo conocen, lo trabajan, y luego esto da lugar a que en muchos debates con ellas nos digan, no, es que mi único argumento es el precio. Para intentar que nuestro único argumento de venta no sea el precio, debemos trabajar nuestro plan estratégico, nuestro plan de marketing, nuestra segmentación y precisamente nuestro posicionamiento que vamos a ir analizando. En segundo lugar, porque estamos en una etapa de percepciones, en una etapa de marketing de percepciones. ¿Y por qué digo esto? Ya no se trata simplemente de identificar qué necesidades tienen los consumidores y ofrecerles productos o servicios para satisfacer estas necesidades. Tenemos que crear vínculos con ellos. Y esto lo vamos a trabajar a través del posicionamiento de marca. Debemos de ser en todo momento una de las alternativas para el consumidor cuando piense en comprar un producto o servicio de los que nosotros estemos trabajando. Y esto también lo vamos a tratar a través del posicionamiento. Y sobre todo, y para mí el más importante, nos sirve de guía para la toma de decisiones, tanto decisiones estratégicas en la empresa como para decisiones más operativas del corto plazo. ¿Cómo nace el posicionamiento de marca? En 6-7 slides vamos a utilizar la base teórica para entender cómo llegamos a definir ese posicionamiento en las empresas. En primer lugar, en cualquier plan de marketing o plan estratégico, vamos a realizar una descripción de la situación, donde definiremos con todo tipo de detalles toda la información que dispongamos, tanto a nivel externo como interno. Externo hablaríamos del entorno, del sector, del mercado, de la competencia, y a nivel interno todo lo que ya trabajamos en la empresa, principalmente las variables del marketing mix. Continuaremos con el diagnóstico de la situación. Aquí ya no recopilamos más información, aquí simplemente interpretamos la que ya hemos recibido en la fase previa. Para ello utilizamos una de las herramientas, el DAFO, que todos conocéis, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Con este DAFO obtendremos las fortalezas de la empresa, es decir, dónde somos fuertes nosotros como empresa, comparándolo con la competencia, obviamente. Y lógicamente, nuestras fortalezas que estén valoradas por el consumidor, las transformaremos en nuestras ventajas competitivas, tan interesantes para competir en un mercado como el actual. Una vez que hemos descrito la situación, que hemos hecho el diagnóstico de la situación, pasaríamos a marcarnos objetivos. Para marcarnos objetivos, dos conceptos básicos. El concepto de masa crítica, que es la cuota de mercado que nos permite mantener nuestro posicionamiento independientemente de lo que haga el líder. Los gurús del marketing, utilizando diferentes sectores, diferentes industrias, lo establecen en el 10%. Lógicamente deberíamos de analizar industria por industria, porque hay muchos sectores en los que un 10% de cuota de mercado no la tiene nadie, ¿vale? Pero en la media de todos los sectores en un 10%, pues identificaríamos ese 10% como la cuota de mercado para tener una masa crítica. Y en segundo lugar, si hay una correlación positiva entre participación de mercado y rentabilidad. En la gran mayoría de los sectores, una alta participación de mercado supone mayor rentabilidad. ¿Por qué? Por tres razones principales. Las economías de escala, definiéndolo brevemente, cuanto más produzco, menores costes unitarios tengo en cada uno de los productos. Por la curva de experiencia, cuanto más produzco, mejor sé hacerlo y lo hago de una manera más eficiente. Y por último, por el poder de negociación que tengo frente a clientes, frente a proveedores, etcétera. Entonces, ¿cómo nos marcaríamos objetivos si no disponemos de masa crítica, si no tenemos ese 10% de cuota de mercado? Nos marcaríamos unos objetivos de crecimiento, idealmente en los próximos 5 años, muy superiores a los crecimientos que estimamos que va a tener el mercado durante esos años. Si resulta que sí que tenemos esa masa crítica, entonces los objetivos de crecimiento serán iguales o ligeramente superiores a las previsiones que tengamos de crecimiento del mercado. Y si tenemos esa masa crítica, iremos al segundo concepto, es decir, si existe esa correlación positiva entre participación de mercado y rentabilidad. Entonces, si se produce esa situación, entonces buscaremos el liderazgo en el mercado para conseguir tasas de rentabilidad más altas.
Dejamos los objetivos, pasamos a las estrategias, donde ya vemos que aparece en el cuarto nivel las estrategias de posicionamiento. El primer nivel, estrategias corporativas. El segundo nivel, las estrategias de cartera. Tercer nivel, estrategias de segmentación. Cuarto, estrategias de posicionamiento. Y por último, las estrategias funcionales, que son las diferentes estrategias que trabajan el precio, el producto, la distribución, la comunicación, etcétera, etcétera. Y podéis ver en el recuadro, en el rectángulo que está en el centro de la pantalla, la influencia del director general en cada una de esas decisiones estratégicas. Vemos en la parte superior, en las estrategias corporativas, que el director de marketing, que sería la zona gris, tiene muy poca influencia y casi toda recae sobre el director general. Y en cambio, en las estrategias de posicionamiento, vemos cómo el director de marketing ya consigue mucho más poder de influencia, el director general lo delega en él para definir la estrategia de posicionamiento.